solución en cuestión de meses, pero claro, ellos tienen un nivel bastante más alto. Y unos recursos también, claro. Bueno, sí, claro, pero incluso hay empresas relativamente pequeñas que tienen un excelente Sí. performance de Machine Learning. Tiro una pregunta hacia el viento. Si yo quiero compilar un programa en Python para después entregarle a un cliente un instalador y que no me lo puedan copiar, ¿se puede hacer en Python? Sí, puedes crear un exe, hay como un exe o en Linux, pues puedes compilarlo y te lo empaqueta todo en un paquete. No sé muy bien Se cómo puede va. empaquetar en un exe con sus Sí, librerías, todo. sí, Ok. te lo compila. Si no, puedes utilizar, por ejemplo, CPython, creo, para hacer esto. Ok, ok. Tampoco estoy 100% metido. Normalmente, bueno, depende del tipo de proyecto que tengas, ¿no? Pero al menos en base a mi experiencia, lo que he hecho siempre es si el proyecto tiene que calcularse de manera bastante bestia, pues lo metes en un servidor, ¿no? Y luego pues montas una API No, o no, no. Yo lo hablo de necesitas. hacer un software, de empaquetar un software para Ujú. poder Otra cosa es, distribuirlo, instalarlo. sí, una cosa es que lo hagas en Python, que supongo que, pues mira, creo que puedes hacerlo con Electron y bueno, y otras cosas, ¿no? Y luego también lo que puedes hacer es coger ese programa, coger esa red neuronal y hay TensorFlow, por ejemplo, está en, si no recuerdo, Java, también está en Android, están bastantes dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, al final luego lees lo que es la red neuronal y lees los pesos y ya está. Y ya puedes utilizarlo en otro sistema, ¿no? Pues normalmente se utiliza Python para hacer todo el entrenamiento, para hacer todas las pruebas, porque es muy ágil y es muy rápido, ¿no? Pues si tuvieses que hacer Sí. las pruebas en C, quizá te mueres, ¿no? Yo, por ejemplo, en otro proyecto que es real time, nosotros cogemos la red, la entrenamos en PyTorch, la pasamos luego a TensorRT, que es un sistema de NVIDIA para hacer inferencia en redes neurales muy, muy eficiente. Y luego ya está en C++ todo. Todo lo demás es C++. Entonces lo lees de C++ y bueno, ya está. Y lo empaquetas en todo tu producto. Puede ser, puede ser. Perfecto. Bueno, si queréis, empezamos ya. ¿Sí? Sí, está Marta por aquí. No sé si nos puedes oír, Marta. Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿Hacemos tu presentación después de la de Adrià, si no te importa? No problema. Vale, perfecto. Como veráis. Muy bien. Vale, pues empezamos. La presentación es un poco extensa, ¿vale? Vamos a ir viendo con el ritmo porque también es bastante técnica. Entonces, bueno. Vale, pues empezamos, ¿no? A ver, espera que no se os vea. No sé cómo quitar esto. Aquí, por ejemplo. Vale. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Sí, no? No hay problema. Muy bien. La La parte de idea abajo no se ve, me parece. ¿No? ¿No se ve abajo? ¿Lo Quizás veis? tienes que poner pantalla completa ahí. Puedo ponerlo en... Yo lo veo bien, ¿eh? Lo único que sí que veo es, bueno, una barra abajo que sale como la diapositiva en la que está. Ah, ostras, a ver cómo lo puedo quitar esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, ahora ya está. Ahora ya está, sí. Vale. Bueno, perfecto. Bueno, me voy a presentar rápido, ¿no? Ya hemos hablado un poco. Bueno, soy Adrià y actualmente pues colaboro sobre todo con startups en el ámbito de la inteligencia artificial. Llevo bastantes años programando y antes me dedicaba sobre todo a tema de software y tema de full stack. Pero bueno, desde hace tiempo ya que me gusta bastante más la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, tengo una pequeña empresa que se llama Dream Learning y a la vez hago research en el tema de Deep Learning, ¿vale? Muy bien, normalmente se me encuentra haciendo deporte, ¿vale? Entonces no tengo fotos que no sean antiguas, normalmente siempre es algo así, ¿vale? Entonces, bueno, nada, estos son 30 segundos, ¿vale? Para que nos contextualicemos un poco. Siempre se habla de inteligencia artificial y de deep learning, pero no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Dentro del área de inteligencia artificial, para que entendáis lo que es la inteligencia artificial, es lógica.
¿vale? Si nosotros cogemos a un experto en un campo en concreto y le decimos que se ponga a programar ifs, eso es inteligencia artificial. Nuestro sistema es inteligente, ¿vale? Dentro del área de la inteligencia artificial está el Machine Learning, ¿vale? Que es que las máquinas aprenden esa lógica por sí sola, ¿vale? Y dentro del Machine Learning está el área del Deep Learning, ¿vale? Que es la área ya más potente, digamos, del Machine Learning y que utiliza sobre todo redes neuronales, ¿vale? Básicamente, esta es la idea, ¿no? Vale, ¿sobre qué hablaremos hoy? Bueno, hablaremos muy poquito de lo que es la preparación de datos, ¿vale? Este es el pipeline habitual de lo que se hace en un desarrollo en el punto de vista de lo que sería el data science o el ingeniero en deep learning, ¿no? ¿Vale? Principalmente hablaremos muy poquito de la preparación de los datos y luego ya sí que nos centraremos en cómo funciona un modelo, cómo va evolucionando un modelo de deep learning, ¿vale? Muy bien. Bueno, normalmente cuando hay una generación de modelos siempre podemos decir que hay dos fases, ¿vale? Una fase es el entrenamiento, en el cual queremos transferir el conocimiento, digamos, de nuestros datos al modelo que estamos entrenando, ¿vale? Y luego, una vez tenemos ese conocimiento en ese modelo, lo que queremos es inferir, ¿vale? Lo que queremos es utilizar este modelo con nuevos datos, básicamente, ¿vale? Entonces, lo que podríamos decir es que nosotros tenemos un dataset enorme, ¿no? Y lo que hacemos normalmente es separarlo en una parte que se llama training, que es con el que vamos a aprender nuestro modelo, otra pequeña parte que se llama validación, que lo que nos permite es encontrar lo que se llaman hiperparámetros y monitorizar algunos problemas que pueden suceder. Los hiperparámetros son parámetros que nuestro modelo no puede aprender por sí solos, es decir, que los ponemos nosotros a mano, ¿vale? Y luego tenemos otra parte que le llamamos test, que es básicamente para calcular el rendimiento del modelo. Esto se conoce como la teoría de los tres sets, ¿vale? Entonces, de la teoría de los tres sets, lo que tenemos que asegurarnos siempre es que las distribuciones de los datos estén más o menos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, por ejemplo, imágenes en el training de las cuales tenemos dos imágenes, por ejemplo, de dos gatos y dos imágenes de dos perros, en validación y en test tendríamos que tener la misma proporción, ¿vale? Eso es importante porque si no, probablemente nuestro modelo está sesgado aprendiendo una cosa y estamos validando y testeando sobre otra, ¿vale? Es normalmente los problemas habituales en el deep learning acaban sucediendo en estos conceptos, ¿no? Que muchas veces no le damos la suficiente importancia, ¿vale? Luego otra cosa que mucha gente se olvida y es que vamos muchas veces directamente a no, quiero entrenar una red neuronal, quiero entrenar un modelo de machine learning, quiero hacer muchas cosas, vale, sí, pero necesitamos hacer un análisis descriptivo y exploratorio de los datos, ¿vale? Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, porque si no es muy difícil, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos básicos de exploración de datos. Pues mira, sacar la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Otras cosas, por ejemplo, es sacar, pues, por ejemplo, las distribuciones, cómo funcionan, si hay kurtosis, la simetría, para conocer un poco a qué nos estamos enfrentando. Y si hablamos de imágenes, pues podríamos sacar la distribución de clases si estamos trabajando en un problema de clasificar cosas, por ejemplo, señales de tráfico, y mostrarlas un poco para saber, bueno, qué narices son, ¿no? Las imágenes. Básicamente eso, es bastante obvio, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la generación del modelo, nuestro modelo, básicamente lo que está compuesto por varias partes, ¿no? Está compuesto por una entrada, que son los datos que yo quiero estimar, una función que hace una serie de transformaciones y una salida que es la estimación, ¿vale? Lo que me interesa a mí es que yo, si tengo datos apareados en el input y el output son ejemplos que yo conozco, lo único que necesito es que lo del medio se pueda aprender, ¿vale? Y esta es la idea. Esto es la idea ya genérica de Machine Learning, ¿eh? No es específico del Deep Learning, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el contexto de una tortilla de patatas, pues si tenemos huevos por un lado y tenemos patatas por otro, lo que nosotros queríamos, por ejemplo, estimar es la receta, ¿no? En base a ejemplos, ¿vale? Muy bien. Normalmente, este esquema es un poquito ya más especificado en el Deep Learning, ¿vale? Pero normalmente lo que se está compuesto por varias partes, que es el input, el output, el cual ya hemos definido, y luego tenemos otra cosa que se llama loss function y otra cosa optimizadora. La loss function lo que hace principalmente, que es la función de pérdida, función de coste, energía, lo que nos permite es saber cuánto de bien lo estamos haciendo, ¿vale? Porque el sistema, si aprende más ejemplos, tiene que saber cuantificar el error que está cometiendo.
Y el optimizador es una cosa más específica en el campo del Deep Learning y es la manera en cómo corrige dichos pesos, ¿vale? Dichos parámetros de ese modelo para intentar hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido que continuásemos con Deep Learning si no fuésemos un poco para atrás y viésemos de dónde proviene, ¿vale? Entonces, hay que hacer una pequeña mirada al pasado, ¿vale? No solo vamos al pasado para intentar que no nazca Donald Trump, sino también para aprender un poco sobre, normalmente, las bases estadísticas, ¿no? que hay detrás de esto. Entonces, lo primero de todo es que es un regresor, ¿no? Muchas veces encontramos regresor de no sé qué, regresor de no sé cuántos, ¿no? Pues básicamente un regresor es un algoritmo que una vez aprendido es capaz de estimar una variable en base a otras, ¿vale? O sea, lo que quiere decir básicamente es que tenemos variables independientes y una de ellas en base a las otras es dependiente, ¿vale? Entonces, prácticamente todos los problemas de Machine Learning o de Deep Learning, en concreto los de regresión, ¿no? Tienen una función de optimización, que es un problema de optimización y por lo tanto tienen una función de coste, una función de error, bueno, se llama de diferentes maneras, ¿vale? Esta función de pérdida, función de optimización o funcional de energía, por ejemplo. Lo que nosotros queremos con esto es que esta sea la guía que nos permita aprender sobre los datos, ¿vale? Esta, por ejemplo, de aquí se conoce como MSE, que es el Mean Square Error, ¿vale? Entonces, normalmente lo que tenemos nosotros son datos apareados, ¿no? Tenemos la X y la Y, en el cual la X son los datos que yo quiero realizar una estimación y la Y son los datos, son la estimación en sí, la estimación en la que yo tengo ya datos etiquetados. Muy bien. Pues lo que yo quiero es que yo lo pase por un modelo, este me genere una predicción, que es esta f de x que hay aquí. No sé si se ve el ratón, para que así pueda ir señalando. ¿Vale? Sí, sale. ¿Sí? Vale. Y lo que queremos con esto es simplemente, lo que queremos con esto es que si realizamos la resta entre lo que me da el modelo y lo que me da la i, ¿vale? Nos da lo que sería el error que estamos cometiendo, ¿vale? Si lo elevo al cuadrado, lo que consigo es que los errores no sean negativos. Y cuando realizo esta suma, este sumatorio, lo que hago es que los estoy sumando por todos los posibles ejemplos que tengo, ¿vale? Cuando ponemos el mínimo aquí delante, quiere decir que estoy buscando los parámetros mínimos que cumplan esta función de aquí, ¿vale? Entonces, lo que sacamos del modelo es una predicción que yo se la paso a lo que es esta función, una función de minimización de coste, y esto me da un error, ¿vale? Lo que quiero es minimizar justamente este error, ¿vale? Entonces, lo primero que, para entenderlo de manera más gráfica y más sencilla, lo que he hecho ha sido coger esta función de coste, ¿vale? Que la tengo aquí a la izquierda, ¿vale? Que tiene dos parámetros, W1 y W2. Y básicamente lo que he hecho básicamente ha sido coger lo que tengo a la derecha, que es esta función de aquí, y graficarla, ¿vale? Y lo que podemos ver es que se crea como un cuenco, ¿no? Este cuenco, si yo voy moviendo W, si voy moviendo W1 o voy moviendo W2, pues crece en error o decrece en error, ¿vale? Por ejemplo, si me voy a este punto, que es el 10-10 del parámetro W1-10 a W2-10, lo que me encuentro es que tengo mucho error. Si me voy al 10-0, es decir, W1 igual a 10 y W2 igual a 0, lo que me encuentro es que también tengo mucho error. Pero si en cambio me voy al 2-1, me encuentro que el error es mucho más bajo, ¿vale? Y si nos fijamos, si miramos la X y la Y, es básicamente que la Y es 2 veces la X más 1, ¿sí? Pero para que nos hagamos un poco la idea. Entonces, bien, cuando hemos graficado esto, sabemos que lo interesante es ir hacia el cuenco, es decir, bajar por ahí. La pregunta es cómo, ¿no? Bien, eso se conoce como descenso de gradiente. Como no conocemos la mejor solución, ¿vale? La idea es que surfeemos esa superficie, ¿vale? La solución es aplicar el descenso de gradiente y es muy importante que la función que vayamos a optimizar sea diferenciable, ¿vale? Si os acordáis del concepto de la derivada, ¿vale? Lo que nos hace es, nos da, por ejemplo, en una función en dos dimensiones, nos daba, por ejemplo, la recta tangente, ¿no?
pues aquí nos daría la dirección tangente a lo que sería este cuenco, ¿no? Por ejemplo, en este punto verde, la dirección tangente sería esta, ¿vale? Que va hacia arriba. Por lo tanto, si yo le doy la vuelta, más o menos me está diciendo dónde está el mínimo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es que voy a decir, vale, muy bien, la dirección hacia la dirección esta que tengo que tomar, quiero que sea la misma dirección que los pesos van a irse actualizando con respecto al tiempo, ¿vale? Esto quiere decir el gradiente de los parámetros respecto al tiempo, ¿vale? Y esta parte de aquí es la dirección que yo debo de tomar. Por lo tanto, lo que estoy intentando decir, más expresado de manera matemática, es que a medida que vaya evolucionando, bueno, que yo quiero que los parámetros vayan evolucionando en dirección contraria a lo que es el gradiente de la función de error, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es discretizar la parte de la izquierda, ¿vale? Normalmente se discretiza con la primera aproximación de la serie de Taylor, ¿vale? Y lo que voy a hacer básicamente es reordenar un poco esto, ¿vale? Porque la parte que a mí me interesa es justamente esta de aquí. Y lo que me queda es una función de este estilo, que me dice los parámetros actuales, si yo le resto el gradiente del error en ese punto y lo multiplico por un alfa, me va a dar los siguientes parámetros que teóricamente son un poquito mejores, ¿vale? Este parámetro de aquí se conoce como learning rate, ¿vale? Es muy importante porque este parámetro indica la velocidad en que vamos a descender por este cuenco, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos un learning rate muy pequeño, bajaremos muy lentamente por el cuenco y probablemente nos pasemos la vida para llegar hasta la solución. Si en cambio el learning rate es óptimo, bajaremos bastante bien. Y si nos pasamos, nos iremos a Cuenca, ¿vale? Iremos subiendo, iremos bajando, pero no llegaremos a ningún lado. Por lo tanto, ese parámetro a veces hay que estudiarlo, ¿vale? Entonces hay dos maneras, ¿no? de decidir cuándo debo parar, ¿no? Porque es un método iterativo, voy haciendo iteraciones, pero ¿cuándo paro? Bueno, pues normalmente el proceso es el siguiente. Inicio los pesos en un valor aleatorio porque yo no conozco la solución y lo que voy haciendo es voy corrigiendo dichos pesos hasta alcanzar una solución. ¿En base a qué? Pues en base a un error aceptable en el cual yo considero que ese error para mí ya es suficiente o en base a convergencia, que quiere decir que una iteración y la siguiente iteración son prácticamente iguales. Por lo tanto, supongo que se ha colapsado, es decir, que ya no va a evolucionar más. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser los regresores lineales, ¿vale? Son muy importantes porque definen gran parte de lo que es el deep learning, ¿vale? Normalmente, un regresor lineal, no sé si habéis trabajado nunca con ellos, pero básicamente sirve para encontrar rectas y para encontrar hiperplanos o planos, ¿vale? Si fuesen más dimensiones. Básicamente, en este caso encontraríamos W1 y W2. W1 es la pendiente y W2 es el bias. Muy bien. Supongo que si todos vosotros estuvisteis atentos en la clase de matemáticas, siempre lo que hacíais era, bueno, pues mira, para encontrar el mínimo igualas a 0 y luego pues resuelves la ecuación, ¿no? Vale, esto se conoce normalmente como ecuaciones normales en lo que son el regresor lineal y lo que nos permite básicamente es encontrar los valores de W1 y W2 cuando el error es mínimo, ¿no? Que, es decir, la derivada sea igual a 0. Entonces, el problema que tienen básicamente es que son muy sensibles a outliers y afectan, y esto afecta bastante al modelo, ¿vale? La otra es que, aunque no parezca, es muy costoso en cómputo. Luego funcionan, bueno, puede funcionar cuando tenemos pocas muestras, pero también es numéricamente muy poco estable, ¿vale? También se puede escribir de esta forma matricial, no sé si lo habéis encontrado nunca. Y, bueno, básicamente lo que se encuentra aquí en esta parte de aquí, que es cómo encontrar los pesos en base a las ecuaciones normales, esto también se conoce como la pseudo inversa, ¿vale?
Muy bien. Hay otra manera de escribir esto, que también la podéis haber visto en algún lado si habéis hecho estadística, y básicamente es exactamente lo mismo, lo único que esta está normalizada, ¿vale? Es la única diferencia. Están normalizados los valores de X y los valores de Y utilizando la media y la desviación estándar, ¿vale? Ya veremos más adelante qué es eso de normalizar, ¿vale? Entonces, bueno, si vemos un caso práctico de lo que es un descenso de gradiente, ¿vale? Yo inicialmente cojo y pongo W1 igual a 10 y W2 igual a 10 también, ¿vale? Si calculo la función de coste, lo que me da es, bueno, pues 5.161, ¿vale? Lo cual es bastante grande como error, ¿vale? Entonces, aplico lo que hemos comentado antes, voy hacia la dirección, ¿no? Y hago un salto, ¿vale? Actualizo los pesos y ahora tengo W1 igual a 7 y W2 igual a 6, ¿vale? Hemos visto que va reduciendo el error. Si voy actualizando, cada vez voy bajando más y por lo tanto el error también se va reduciendo. Por lo tanto, voy encontrando aquella solución que nos interesa. Tener en cuenta que esto de que haya un cuenco y que sea tan bonito en la realidad no sucede, ¿vale? Esto es Convex Optimization. El Deep Learning no es Convex Optimization normalmente. O sea, se utilizan los principios, pero no es un cuenco. No sabemos ni qué forma tendrá el espacio, ¿no? Porque aquí tenemos 2 dimensiones, pero en Deep Learning tenemos 70 millones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, al final sí que llegamos a la solución, ¿no? Y el error vemos que es, bueno, que es 0 porque hemos llegado a la solución, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Que aquí lo hemos hecho en un formato en el cual es poco práctico luego, porque el formato matricial es mucho más práctico porque nos permite a la vez también, por ejemplo, representar múltiples regresores lineales a la vez. Es decir, puedo tener diferentes regresores como salida. Por ejemplo, veamos un ejemplo que será más sencillo, ¿vale? Si yo quiero utilizar 2 regresores, lo puedo escribir de esta forma, con forma matricial, en el cual la X van a ser el número de inputs que tengo por el número de muestras. En el caso, por ejemplo, de aquí es el peso y la altura, el peso de la primera persona y la altura de la primera persona, el peso de la segunda persona y la altura de la segunda persona. Y la W lo que nos hace es un mapping, ¿no? Lo que hace es convertir esos inputs a unos outputs, que es lo que tú te interesa, ¿no? ¿Vale? Y el bias lo que hace simplemente es mover, básicamente. Y está en el punto de, o sea, está en, digamos, en el espacio de los outputs, ¿vale? Entonces, viéndolo un poco más con detalle, este sería el comportamiento habitual, ¿no? Lo que acaba sucediendo es que muchas veces os encontraréis que el bias, que la B esa, no está implícitamente escrita en la ecuación, o dices, ostras, pero si yo quiero poner bias, ¿cómo lo hago, no? Normalmente lo que se hace es, por ejemplo, en tu X pones una fila toda de unos. Toda de unos. Y entonces lo que consigues con eso es que los pesos, en la columna última, por ejemplo, todo eso ya no sean pesos que multiplican a nada, sino que como multiplican a 1 simplemente son el bias, ¿vale? Esa es una manera muy rápida de hacerlo porque, por ejemplo, si utilizáis sklearn o cualquier cosa, no estoy seguro de que puedas añadir el bias o no, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante y es importante tener presente que el descenso de gradiente es bastante más eficiente que las ecuaciones normales. Es decir, aquí no estamos igualando a 0. Lo que estamos haciendo es iterativamente utilizar el gradiente para llegar a la solución. Y que luego, que si tenemos muchísimas muestras, lo que podemos hacer son cosas interesantes con ellas. Podemos realizar el descenso de gradiente trabajando con un subconjunto, es decir, no con todos los datos cada vez, sino que podemos trabajar con un pequeño conjunto de ellos. Por ejemplo, eso es primordial en Deep Learning porque es imposible que utilicemos toda la base de datos para actualizar cada vez. Eso se conoce como mini-batch y en este caso lo que estaríamos haciendo es mini-batch gradient descent, ¿vale? Y luego también lo que podemos hacer es utilizar un único ejemplo y eso se conoce como stochastic gradient descent, ¿vale? Luego también es interesante el método de descenso de gradiente porque es iterativo. Nosotros decidimos cuándo parar y cómo parar. Con las ecuaciones normales no.
no tenemos esa capacidad, ¿no? Y actualmente es el algoritmo de excelencia que utilizamos para todo, porque es sencillo, es muy eficiente y es rápido. Sí que es verdad que hay métodos mucho mejores de optimización, como por ejemplo Raphson-Newton, que utiliza la segunda derivada, pero si os intentáis calcular la segunda derivada de un modelo de Deep Learning, probablemente no acabaréis nunca. ¿Vale? Entonces, un pequeñito inciso y me gustaría explicar un poco qué es y por qué es tan importante normalizar los datos, ¿no? Bueno, normalmente cuando utilizamos el descenso de gradientes, si cogemos ese cuenco y lo ponemos y lo vemos desde arriba y tenemos lo que son un gráfico de contornos, lo que podemos ver es que si no están normalizados nuestros datos, lo que quiere decir normalizar los datos es intentar que todos los parámetros trabajen en el mismo rango, ¿vale? Por ahora supondremos que da igual el rango, pero lo importante es, por ejemplo, si trabajamos con peso y altura, pues, por ejemplo, el peso va, por ejemplo, de 50 a 70 kilos, ¿no? Pero la altura va de 150 a 200, ¿no? En centímetros, por lo tanto, no están en el mismo rango. Y nos encontraríamos el caso de la izquierda, ¿vale? El problema que hay de utilizar esto es que yo cuando calculo el gradiente no estoy calculando nada que vaya respecto al mínimo. Lo que estoy calculando es el vector que es tangente en ese punto, ¿vale? Por lo tanto, si digamos, lo que son si no normalizo, lo que sucede es que hago zigzags. Porque siempre, sí, es verdad que es tangente, pero voy haciendo zigzags todo el rato. Con lo cual el aprendizaje es muy difícil. Si en cambio normalizo los datos, digamos que intento, en la medida de lo posible, hacer que ese cuenco sea lo más redondo posible, ¿vale? Aquí estamos hablando de 2 dimensiones, pero podemos tener millones, ¿vale? Otra cosa que es importante también de normalizar es por estabilidad numérica. Si cogéis esto y lo ponéis en Python, lo que os va a suceder es que os va a dar este numerito de aquí. Si os fijáis un poco, lo que estoy haciendo es que tengo A, que es un número muy grande, tengo B, que es el mismo número muy grande de antes, y le sumo 1. Y luego lo que hago es sumo 1.000.000 de veces un número que es, bueno, 1.000.000 de veces más pequeño que 1, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia debería dar 0. Y en este caso está dando 0,046, ¿no? Por lo tanto, sumar grandes números y sumar números pequeños al ordenador no le gusta demasiado, ¿vale? Por lo tanto, normalizar también ayuda a esto. Entonces, la pregunta que puede pasar por vuestra cabeza ahora es, vale, ¿qué pasa si mis datos son categóricos? ¿Qué pasa si mis datos no corresponden a una regresión normal? No quiero encontrar una línea. Lo que quiero, por ejemplo, es separarlos, ¿no? Pues lo que haremos será usar la probabilidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí hablaremos de lo que es el regresor logístico, ¿vale? Tenemos 2 conjuntos de datos claramente diferenciados y queremos trazar la línea del medio, ¿vale? ¿Cómo funciona exactamente esto? Bueno, bien, un regresor logístico es lo mismo que un regresor lineal, pero lo que estima es un logit. Y dices, hostia, ¿qué coño es un logit? Bueno, pues si yo cojo la probabilidad y la probabilidad de éxito y la divido por la probabilidad del fracaso, lo que tengo es una proporción, ¿vale? Que se llama ODD, que es la proporción entre el éxito y el fracaso. Y ese valor me va a dar de 0 a infinito, ¿vale? Y si aplico el logaritmo, lo que consigo con esto es transformar de 0 a infinito de menos a infinito, que es perfecto para que luego un regresor lineal, por ejemplo, lo estime, porque un regresor lineal me va a dar valores de menos infinito a infinito, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un poco feo, ¿no? Y lo que se hace, básicamente, es reordenar. Como a mí lo que me interesa es la probabilidad, lo único que hago es aislar la probabilidad de ahí. Si algunos os queréis anticipar un poco, esto se conoce como la sigmoide, ¿vale? La función sigmoide, ¿vale? Y esto me va a dar una probabilidad, ¿vale? Un valor de 0 a 1, lo cual es ideal, ¿sí? Entonces, un regresor logístico, si lo vemos desde arriba, lo que hace es cortar con una línea, ¿vale? Si lo vemos un poco girado, lo que podemos observar es que lo que crea es como una pequeña pendiente, ¿no? Que va desde 0 y va subiendo, ¿vale? Hasta 1. Bien.
Ahora sabemos lo que es un regreso... Ahora sabemos lo que es un regreso logístico, pero no sabemos cómo se puede aprender, ¿vale? Entonces, lo que hacemos primero de todo es que consideramos cada uno de los ejemplos como un evento independiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no hay dependencias entre un ejemplo y otro, ¿vale? No sabemos si en la realidad se produce, pero bueno, nosotros decimos que no, ¿vale? Y lo que estamos haciendo, básicamente, esta expresión de aquí es lo mismo que el sumatorio, pero lo que hace es multiplicar. Si habéis trabajado alguna vez con probabilidad y habéis trabajado con eventos independientes, lo que sabes es que la probabilidad de, por ejemplo, A y B es lo mismo que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, ¿vale? Entonces, lo que a mí me interesa es que si yo cojo la probabilidad de lo que saca mi regresor logístico y lo elevo al valor que tendría que dar, o sea, 0 o 1, ¿vale? Y hago lo mismo por la probabilidad contraria, la probabilidad de ser fracaso, ¿vale? Lo que consigo con ello es que los casos, digamos, que son, que tienen que ser positivos, que tienen que ser de la clase 1, van a estar aquí. Uy, perdón. Van a estar aquí. Y en cambio, esta parte de aquí va a dar 0. Lo mismo va a suceder al revés. Si yo tengo casos que tienen que dar 0, que tienen que pertenecer a la clase 0, tienen que ser un fracaso, tienen que ser fracaso, lo que voy a conseguir con esta expresión de aquí es que únicamente se contabilice esta parte, ¿no? Y esto es muy interesante, porque si lo que consigo es maximizar esta expresión de aquí, la probabilidad de todos los eventos, lo que estoy consiguiendo es que mi modelo aprenda, ¿vale? El problema es que esta expresión es bastante fea, porque cuantos más ejemplos, más pequeña será la probabilidad, ¿sí? Si yo empiezo a poner ejemplos, este productorio cada vez da valores más y más y más pequeños. Y también hay otro problema, y es que en un ordenador, cada vez que multiplico por números pequeños, acabo teniendo un valor tan pequeño que al final puede ser que se me transforme en 0 por tema de estabilidad, bueno, por tema de capacidad, porque por mucho que lo pongan un float 64, tiene un límite, ¿no? Vale, entonces lo que hago a esto es simplemente aplicar el logaritmo, ¿vale? Si os acordáis, los logaritmos, las multiplicaciones, los elementos de dentro de un logaritmo se pueden sacar fuera sumando. Por lo tanto, los puedo sacar fuera sumando. Y además, lo que estaba como exponente lo puedo sacar fuera multiplicando, ¿vale? Por lo tanto, es ideal. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos aplicar el descenso de gradiente. Y esto es una función que es máxima. Y el descenso, pues queremos que baje, ¿no? Por lo tanto, simplemente le cambiamos los signos. ¿Sí? Y esto se conoce, por si queréis buscarlo, se conoce como binary cross entropy. ¿Vale? Entonces, para que lo veamos un poco más práctico, porque esa función parece muy complicada, ¿no? Yo tengo ejemplos que es el -3, el -2, el -1, el 1, el 2 y el 3, que los primeros 3 pertenecen a la clase 0 y los siguientes 3 pertenecen a la clase 1, ¿vale? Si lo grafico, tengo algo así. Entonces, yo lo que quiero es encontrar una línea del medio que me separe estos dos, ¿no? Que esto es la función sigmoide que hemos visto antes un poco más con perspectiva. Si calculo el error que estaría cometiendo, lo que estaría haciendo es lo siguiente. Bueno, cojo el primero y digo, muy bien, en mi modelo, cuando x0 es igual a 3, ¿qué probabilidad de i0 sacará? ¿Vale? Y eso lo voy a multiplicar por lo que yo tengo etiquetado, que es la i, en este caso, que es 0. ¿Vale? En cambio, en el otro lado, tengo la probabilidad de fracaso, que es simplemente restando en ambos lados, tanto en lo que tengo en lo que es la predicción como en lo que es el label, ¿vale? Esto lo aplico en el siguiente ejemplo también, con el -2, que tiene que dar 0, con el -1, que también tiene que dar 0, con el 1, que en este caso debe dar 1, por lo tanto, solo se contempla la parte de adelante, porque la de atrás, porque la de la derecha, que es la parte que contabiliza el fracaso, es 1 menos 1 y da 0, se cancela toda. Lo mismo sucede con el 2 y lo mismo sucede con el 3, ¿vale? Entonces, lo que hacemos simplemente es utilizar esta función, la aplicamos en el descenso de gradiente y ella va a ser capaz de irnos encontrando iterativamente los mejores parámetros para encontrar esta línea que corta, ¿vale?
¿sí? Esta se conoce como binary cross entropy. Vale, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Esta expresión se conoce como sigmoide, pero es que además, si la expresamos como en formato matricial, lo que estamos consiguiendo además es que podemos tener en la salida múltiples regresores logísticos, ¿vale? Es decir, ahora ya no tenemos solamente una línea, sino que podemos representar tantas líneas como queramos que rompan nuestro espacio, ¿vale? Y eso es muy interesante. Además, hay que tener en cuenta que cada uno de los eventos, bueno, cada una de las salidas que tendría esta representación son eventos independientes. Es decir, cada uno de ellos da una probabilidad de 0 a 1, ¿vale? Una no depende de la otra. Por ejemplo, una podría decirte si tienes el coronavirus o no lo tienes, si tienes cáncer, otra te diría si tienes cáncer o no lo tienes, etcétera, pero no son dependientes entre sí. Por ejemplo, esto no nos serviría si queremos hacer una distribución de clases. Por ejemplo, decir, oye, este modelo, ¿a qué clase pertenece? ¿Pertenece a perro? ¿Pertenece a gato? No, este modelo nos podría decir en salida que esto es gato y perro a la vez, ¿vale? ¿Cómo solucionamos esto? Bien, pues aquí aparece lo que se llama regresor logístico multinomial, ¿vale? El nombre es un poco ya rebuscadete. Y lo que hace básicamente es que en vez de utilizar la función sigmoide, que es la que encontrábamos antes, utiliza esta de aquí, que si os fijáis, bueno, parece muy complicada, pero no lo es tanto, ¿vale? Yo cojo mi regresor lineal, lo multiplico y me sale una matriz O, ¿vale? El cual esta matriz O tiene tantas salidas como, por ejemplo, clases a mí me interesa tener, ¿vale? Y luego lo que hago es, cada una de estas salidas las elevo a la E, y divido por el total, ¿vale? Divido por el total. ¿Para qué lo hago eso? Para normalizar. Por lo tanto, sé que toda esta ecuación lo que va a dar siempre, perdón, toda esta ecuación siempre dará 1, ¿vale? Lo que estoy es normalizando respecto a 1. ¿Por qué? Porque una distribución de clases, por ejemplo, o diferentes probabilidades, lo que me interesa siempre es que dé 1, ¿vale? Es ideal para una distribución de probabilidad, ¿vale? ¿Cómo aprendo esto? Pues es exactamente, bueno, no es exactamente igual, ¿no? Es muy parecido al caso anterior, ¿vale? En este caso también parece muy complicado, ¿no? Pero es sencillo. Y en este gráfico, que es de Audacity, por cierto, que está muy bien, explica muy bien cómo se hace, ¿vale? Tú tienes un input, lo pones en tu modelo de regresión lineal y eso te devuelve lo que era el logit, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, ¿vale? Y luego esto lo pasas a la softmax. Y la softmax lo que te devuelve es una distribución de clases. Si os fijáis, 0,7, 0,2 y 0,1 suman 1, ¿vale? Y luego aplicando esta cross entropy, lo que consigo es compararlo con los datos que yo tengo etiquetados, ¿vale? Básicamente lo que hace es mirar qué dato que tengo etiquetado, cuál es digamos, la clase a la que debe pertenecer, y esa es la única que cuenta, ¿vale? Porque si miramos esto, la única que va a ser válida, la única que va a dar esta expresión igual a 1, va a ser cuando la i sea igual a la clase a la cual está etiquetada, ¿vale? ¿Se va entendiendo un poco? No sé si... Entonces, normalmente para hacer eso, esta expresión de aquí es un poco compleja. Lo que se hace antes es una cosa que se llama codificación one-hot, ¿vale? Por ejemplo, la codificación one-hot es que si yo tengo 5 clases, para codificar el 1, simplemente lo que hago es pongo 5 ceros y donde tendría que caer el 1, pongo un 1. Si tengo que codificar el 4, pongo 5 ceros y donde fuese el número 4, pongo un 1. Y lo mismo para el 0, ¿vale? Entonces, esta es la que normalmente os encontráis en los libros, ¿vale? Si esta i está codificada como one hot, pues ya nos permite, solamente se contabilizará el logaritmo y todo esto que hemos comentado,
cuando la i valga 1, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué hace exactamente eso? Lo único que hace es que en el descenso de gradiente solo se corrigen las clases en las cuales tú tienes el label. Es decir, si por ejemplo estás prediciendo, no sé, cualquier cosa, un gato, ¿vale? Únicamente corregirás el label de gato. A ver cómo lo explico. Sí, bueno, creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Es un poco... Sí, sí, se está entendiendo muy bien, Adrián. ¿Sí? Una pasada, sí, sí. Estamos aquí disfrutando todo. Vale, vale. Entonces, bueno, ¿cómo se conecta esto con el Deep Learning? ¿Vale? Lo que hemos hecho ahora es explicar un poco las bases, ¿no? Pero al final teníamos modelos muy sencillitos, modelos que, sinceramente, igual hace 50 años servían, pero ahora no son insuficientes para todo, ¿vale? Entonces, si coges el Deep Learning y, digamos, le quitas la capucha, lo que te encuentras básicamente es Convex Optimization, ¿vale? Que es exactamente lo que estábamos comentando ahora, ¿vale? Y esto es el perceptrón. Sé que nos mola, ¿vale? Pero es la base y el concepto inicial. Esta parte de aquí es el regresor lineal que hemos comentado antes. Y esta parte de aquí es lo que se conoce como la función de activación, ¿vale? Esta función de activación, ahora veremos qué significa exactamente, ¿vale? Vale, ¿qué son exactamente estas capas no lineales? ¿Vale? Porque esta capa de función de activación no es lineal. ¿Vale? Vale, las capas de activaciones tienen varias utilidades. Primero de todo, poner una capa no lineal te garantiza que el modelo no va a ser lineal, ¿vale? Parece un poco absurdo, pero es importante. Y por lo tanto, lo que te permite es que todos los pesos que están en ese modelo, todos los parámetros que tienes que aprender en ese modelo sean útiles de verdad, porque tienen grados de libertad, ¿vale? Y luego, por otra parte, también te permite transformar los valores al rango que deseemos, ¿vale? Por ejemplo, una activación que hemos visto antes es el asigmoide, que le hemos puesto en el rango que a nosotros nos interesa, que es la probabilidad, ¿vale? En la softmax, pues lo mismo, otra activación que nos permite poner una salida como una distribución de clases. Otros criterios más técnicos, bueno, pues te permite tener una estabilidad numérica, te evita lo que se conoce como vanishes gradient o exploding gradient, que es básicamente que el gradiente te da 0 o el gradiente se te va a infinito y eso se te va todo el entrenamiento al traste, ¿vale? Y otra cosa bastante importante es que las activaciones son funciones que son monótonamente crecientes. Lo que quiere decir es que siempre suben, ¿vale? Básicamente. También se podría utilizar funciones monótonamente decrecientes, ¿vale? Pero bueno, siempre tienen que ser monótonamente. ¿Vale? En el tema de la sigmoide, bueno, es la expresión que hemos visto antes, ¿vale? Y este tiene esta forma de aquí. En el tema de la tangente hiperbólica, pues bueno, es bastante parecida a lo que sería la sigmoide, pero va de -1 a 1, ¿vale? En el caso de la ReLU, que también es una que se utiliza muchísimo porque es muy, muy fácil de calcular, simplemente es una función por partes. Si los elementos son negativos, se pone a 0, y si los elementos son positivos o iguales a 0, simplemente se dejan pasar, ¿vale? Normalmente, esta parte de aquí, de la ReLU, se conoce como la zona de la muerte, ¿vale? Porque si hay un valor que cae aquí, va a morir siempre. Es decir, todos los valores negativos se mueren. La PReLU es muy similar a la ReLU, pero si os fijáis, tiene una pequeña pendiente aquí, ¿vale? Eso es porque cuando es más pequeña que 0 se multiplica por un valor alfa y cuando es más grande que 0, pues no se multiplica, ¿no? Esa es la idea. Lo que permite esto es que no, si el valor te da en esta área, que ya veremos qué quiere decir exactamente esto, no se te muera nada, ¿vale? Simplemente siga entrenando. ¿Vale? Bueno, luego tenemos la softmax, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes, que es esta expresión de aquí. Y lo que sucede es que, claro, esta no se puede graficar porque depende de otros valores, porque la i depende de los otros elementos y demás. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un multilayer perceptrón, ¿no? Que ya es una idea un poco más evolucionada. Pues básicamente es coger el concepto de perceptrón y replicarlo a mansalva, ¿vale? Es decir, hacerlo a lo bruto. Pongo
cojo, si pongo uno al lado de otro, lo considero que es paralelo, y si pongo uno detrás del otro, lo que es que estoy haciendo en serie, ¿vale? Por ejemplo, en paralelo podríamos ver este gráfico, ¿vale? Yo tengo una entrada y tengo, por ejemplo, aquí un regresor, ¿vale? Da igual, un regresor logístico, lineal, lo que sea, pues los puedo poner en paralelo, ¿vale? Por ejemplo, podría tener dos regresores lineales o dos regresores logísticos, ¿vale? Están en paralelo. Y en serie lo que quiere decir es que cojo la entrada, lo paso a un regresor lineal y luego lo vuelvo a pasar a otro regresor, ¿no? El final del regresor lineal hay una capa de activación, ¿eh? Muy bien. Entonces, eso es el deep learning, ¿no? Para que lo veamos con más detalle, normalmente lo que podríamos decir es que tenemos capas que buscan patrones, que son las capas lineales. ¿Por qué buscamos patrones lineales? Bueno, ¿por qué la búsqueda de patrones en ese campo, en esta zona es lineal, mejor dicho? Principalmente porque una ecuación lineal es muy, muy, muy fácil de computar y muy fácil de paralelizar, ¿vale? Y luego tenemos otras capas que lo que hacen es transformar, ¿vale? Que son las capas no lineales, ¿vale? Pues todo esto de aquí, cada una de estas cositas de aquí, es lo que es un perceptrón, ¿vale? Pero normalmente también en los frameworks lo encontraréis como capas, ¿vale? La capa primera verde, la segunda capa naranja, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Las capas verdes buscan patrones y las capas naranjas, pues predicen, ¿vale? Solo durante el aprendizaje, ¿vale? Tenemos lo que era los function, que repito, es la que nos cuantifica el error, y luego tenemos lo que es el optimizador, que nos permite saber cómo podemos actualizar estos pesos, ¿vale? Porque no se aplica exactamente el descenso de gradiente porque se hace de una manera un poco más inteligente y lo que se hace es coger carrerilla, ¿vale? Porque como ese espacio no es convexo exactamente, lo que se acaba haciendo es ir cogiendo carrerilla a medida que vamos bajando para que, digamos, que el descenso sea más estable. ¿Sí? Vale, la pregunta que me gustaría haceros es ¿qué pasaría solo si tenemos capas lineales? ¿A alguien se le ocurre qué podría estar pasando? Y no estaba el problema de que se terminan anulando las neuronas entre sí porque termina siendo una salida lineal al fin y al cabo. Claro, exactamente. La composición de modelos lineales da como resultado otro modelo lineal. Por lo tanto, es lo mismo que si te pusieses tú a multiplicar matrices, ¿no? Al final, si multiplicas una matriz A por una matriz B por una matriz C, podrías decir que también puedes estar multiplicando B y C y luego multiplicando A por la izquierda, ¿sí? Es exactamente por eso, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos del multilayer perceptron ¿no? Que comentábamos. Bueno, este mejor no, ¿vale? Cuando lo busqué, pues salía My Little Pony, que también se llama MLP, ¿vale? Un MLP muy, muy básico, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, 4 entradas. Tengo lo que son las hidden layers, ¿vale? Que puedo tener tantas como quiera y luego tengo una salida, ¿no? Cada uno de estos nodos de la hidden layer y la output layer es un perceptrón, ¿vale? Lo que pasa es que el primero calculará ciertas cosas, el segundo también, el tercero también, y cada uno tendrá su respectiva capa de activación, ¿vale? Y la output layer también tendrá su capa de activación, o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta ya es un poco más compleja. Supongamos que yo pongo una imagen, la primera capa es el input y la siguiente ya son cada uno de los perceptrones, ¿vale? En este caso, ¿qué tengo? Pues tengo 2 hidden layers y la última de todas, lo único que está haciendo es la softmax esa que comentábamos, ¿no? Que lo que nos está haciendo es normalizar todas estas salidas para que la suma de ellas dé 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, al final, es muy interesante este tipo de diseño de las multilayers perceptrons porque es un diseño modular y es un diseño paralelizable, ¿vale? Tienes capas lineales, capas no lineales, capas lineales, capas no lineales. Por ejemplo, estos de aquí son regresores lineales y este de aquí podríamos decir que es un regresor logístico, ¿vale? ¿Cómo funciona el entrenamiento normalmente? Vale, el entrenamiento lo que hacemos básicamente es tenemos una lista
de los elementos que queremos predecir, que es la X, y la Y, que es los elementos que queremos que nuestro modelo estime, ¿vale? Cogeremos la X y la pasaremos por nuestro modelo y nos escupirá una salida, que es la predicción, que no se parece en nada a lo que era la predicción que a mí me interesa. Pues lo que haré yo es coger tanto la predicción como el label original y voy a pasarla por la función de loss, de coste, para saber cuánto error estoy cometiendo y por lo tanto saberlo cuantificar. Y una vez he cuantificado este error, puedo corregir el modelo. Si eso lo que hago es que lo hago 10.000 veces o millones y millones de veces, lo que consigo al final es que esta probabilidad de la salida se parezca bastante y se asemeje bastante a los datos que yo tenía como labels, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que mi red neuronal ha aprendido, ¿vale? Entonces, una red neuronal, ¿vale? El Deep Learning realmente es un DAG. No sé si sabéis lo que es un DAG, pero básicamente es un Direct Acyclic Graph, que lo que quiere decir es que es un grafo el cual no tiene ningún bucle, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un bucle sería, si yo me voy a A, tengo una arista que va de A a B y otra arista que va de B a A. Eso sería un bucle, ¿vale? Entonces, lo que yo hago básicamente en una red neuronal es cojo un parámetro X en el cual los nodos son los que realizan transformaciones, por ejemplo, pueden tener n entradas y m salidas, ¿vale? Y la arista es el hecho de enviar el resultado al siguiente nodo, ¿vale? Cojo un nodo A, cojo un dato X que se lo paso a, que luego se lo paso a B, que es una ReLU, que es una función no lineal, que luego se lo paso a C, que es otro regresor lineal, que luego se lo paso a D, que es una ReLU, que luego se lo paso a E, que es otro regresor lineal, y finalmente se lo paso a F, que es una sigmoide. Por lo tanto, el resultado final va de entre 0 a 1. ¿Sí? Esta es la idea, ¿vale? Entonces, al final, si lo escribieseis matemáticamente o lo escribieseis como programando, es una composición de funciones. Tienes una dentro de otra, ¿vale? Puedes hacer DAGs mucho más complicados, ¿vale? Pero nosotros utilizaremos los sencillos porque si no se complica un poco más para entenderlo todo. Entonces, vamos a ir a lo que es el backpropagation, ¿no? Que creo que Elvin ayer también nos lo comentó, pero bueno, yo creo que es el algoritmo estrella, ¿no? De las redes neuronales y hay que saber un poco cómo funciona. Vale, es un algoritmo que se usa en las redes neuronales para calcular y propagar las derivadas, ¿vale? Que luego se utiliza en el descenso de gradiente para corregir los pesos, ¿vale? Para ello, básicamente, se usa lo que se conoce en la regla de la cadena. Si no os acordáis, os la refresco un poco, ¿vale? Básicamente, lo que te está diciendo es que si tienes una y que te dice que es igual a z y luego te dice que la z es igual a 2x, la derivada de y respecto a x es el producto de las derivadas parciales, es decir, de y partido entre la derivada de y respecto a z y la derivada de z respecto a x, ¿vale? Vale, entonces el algoritmo al final es muy sencillo, pero es súper potente, ¿vale? Lo que necesitamos para cada nodo y capa, llamémosle como quieras, es una función f que transforma la entrada x, ¿vale? Es decir, que coge una entrada y la transforma. También quiero que haya una derivada respecto a la loss, que me llegue de alguna manera una derivada respecto a la loss, perdón, una derivada de la loss respecto a la salida de ese nodo, que es la transformada f, ¿vale? Luego que me interesa también es que tenga la derivada de la transformación respecto a sus pesos. ¿Por qué? Porque si multiplico ambas, tengo la derivada de la loss respecto al nodo. Y esto lo que me permite es corregir el nodo, ¿vale? Corregir los pesos internos de este nodo, porque estoy utilizando la función de error respecto, conociendo cuál es la dirección que debo tomar para minimizar la función de error. ¿Vale? Y luego finalmente lo que necesito también es una derivada de la transformación f respecto a la entrada x. ¿Por qué? Porque me interesa seguir propagando hacia atrás esta información para nodos que están más atrás. ¿Vale? Y es esto de aquí. Muy bien.
Vamos a hacerlo en un caso práctico para que se vea un poco, porque con un nodo pues a veces es un poco insuficiente, ¿no? Pues lo mismo que antes que hemos hecho. Cojo X, se lo paso a A, luego se lo paso a B, luego se lo paso a C, luego de C se lo paso a D, de D se lo paso a E y de E se lo paso a F, ¿vale? Luego tengo la loss y comparo lo que me ha sacado el modelo con lo que yo tenía como label, ¿vale? Esto me cuantifica un error y ¿qué hace? Pues coge dicho error y se lo pasa a F. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es la dirección tangente en ese punto del error respecto a la función de F, ¿vale? ¿Qué pasa? La sigmoide no tiene parámetros, es una función de activación. Por lo tanto, lo único que tiene es que derivar respecto a la entrada a la función de F, multiplicarla por la función de coste que va también respecto a F y propagarlo hacia atrás. Entonces esto le llega a E. Pero E sí que es un regresor lineal, por lo tanto sí que tiene que corregir sus pesos. ¿Qué hace? Primero deriva la entrada de E respecto a los pesos de E y los multiplica por lo que sería la derivada de, digamos, del error respecto a la entrada, respecto a la transformación de E. Al multiplicarlo podemos saber la dirección, podemos calcular la dirección para corregir el error respecto al error, para minimizar el error en el nodo E, ¿vale? Si eso lo vamos haciendo, pues ahora, ¿qué pasa? Que tengo que derivar respecto a la entrada y lo voy llevando hacia atrás, ¿sí? ¿Vale? Ahora este lo tengo que corregir. Ahora tengo que seguir yendo hacia atrás porque derivo respecto a la entrada y propago la derivada. En este caso no tengo que hacer nada porque es una relu y me llega, ¿vale? Y luego corrijo A, que es el último nodo de regreso, es el primer regresor lineal. Y ya está. Uy, perdón. ¿Vale? Esta parte de aquí ya está. Un momento que creo que aquí hay un fallo. Bueno, da igual. ¿Cómo se aplica eficientemente a un campo de como la visión por computador, ¿no? Sí, me la salto porque había una animación que fallaba. Muy bien. Vale. Podemos decir, vale, ya tengo el multilayer perceptrón este tan chulo, ¿cómo lo aplico en un problema de visión por computador? Bueno, pues puedo decir, bueno, pues cada entrada es un píxel, ¿no? Si tengo 28 por 28 píxeles, pues los despliego y me queda una entrada de 784 elementos, ¿no? Si os fijáis, esto es una burrada, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que explota. Vuestra máquina explota, esto explota y todo el mundo explota, ¿vale? ¿Vale? En este caso no, en 28 por 28 no, pero si lo probáis un poquito más grande ya las cosas se complican mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Pues que gran parte de las neuronas pues probablemente estén buscando los mismos patrones, porque si el 8 está un poquito más movido a la izquierda o movido a la derecha, pues probablemente estén buscando información muy similar, ¿vale? Pues hasta ahora, bueno, el multilayer perceptrón por computador es impracticable porque cada píxel tiene un peso y eso en cada capa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuantas más capas pones, cada vez más pesos tendrás también. Eso sucede en lo otro, ¿no? Pero aquí es una bestialidad la cantidad de pesos que puedes tener, ¿vale? Entonces, de ahí nace la idea de las Convolutional Neural Networks, ¿vale? Que aprovechan, que aprovechan las propiedades espaciales de la imagen o de una secuencia, o de audio, o de texto, o de vídeo. ¿Qué quiere decir aprovechar las propiedades espaciales? Pues que tú no sabes muy bien dónde narices vas a encontrar la característica que te interesa, ¿vale? Por lo tanto, te tienes que mover por ese espacio. Por ejemplo, en una imagen, tú no sabes dónde estará la cara del gato, si está más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo. En una secuencia o en un audio, si tienes que encontrar la palabra hola, no sabes si va a estar al inicio de la secuencia o al final de la secuencia. Pero lo que sí que sabes es que para encontrar ese patrón probablemente tienes que buscar, digamos, la misma información, ¿vale? Por lo tanto, puedes buscar simplemente, ¿vale? Y eso es lo que utilizan las CNN, ¿vale? En el ámbito de la visión es muy importante saber qué quiere decir la invariancia de un modelo, ¿vale? Cuando hablamos de invarianza traslación, lo que queremos decir es que si yo cojo este Wall-E y lo pongo a la izquierda de la imagen y lo pongo abajo del todo a la derecha, mi modelo
me da exactamente la misma salida. ¿Por qué? Porque para él este modelo es invariante a traslación. Por lo tanto, la salida es la misma. Él le da igual, sabe encontrarlo perfectamente. Los humanos somos invariantes a traslación. Si mi madre está más a la izquierda o más a la derecha, sigo detectando que es mi madre, ¿no? ¿Vale? En rotación, ¿qué es la invariancia a rotación? Pues es lo mismo. Cojo la imagen de Wall-E y la roto. Yo lo que tiene que, si un modelo es invariante a rotación, me va a sacar el mismo resultado, ¿vale? Pues lo mismo, si miro a mi madre, si está de lado, pues también la reconozco, ¿no? Y en escala, pues lo mismo. Si Wall-E es más grande o más pequeño, queda exactamente el mismo resultado, ¿vale? Uy, espera, creo que me he equivocado. Vale. En el ámbito de la visión, pues el MLP no es invariante a traslación, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que cada píxel lo poníamos como en la entrada directamente. Luego, ¿qué sucede más? Que tampoco es invariante a escala, porque si yo lo hago más grande el numerito o lo hago más pequeño el numerito, cae en píxeles diferentes, ¿vale? Tampoco es invariante a traslación, porque si yo roto, tampoco caen en los mismos puntos. ¿Qué propiedad tiene diferente las Convolutional Neural Networks de las Multilayer Perceptron? Que sí son invariantes a traslación. Y vamos a ver por qué, ¿vale? Esto es el concepto de correlación, ¿vale? Se llaman Convolutional Neural Networks, pero dentro hacen la correlación. Básicamente porque son complementarias las dos operaciones, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es barrer la señal B respecto a una señal A que podríamos decir que es la entrada, y lo que hago es buscar en qué punto se parecen más, ¿vale? Eso es muy similar a lo que hacen las redes neuronales. Empiezan a mover un patrón y buscan cuándo ese patrón se parece más, por así decirlo, ¿vale? Si vemos una analogía entre lo que es el regresor lineal, que internamente, bueno, regresor lineal, lo que es una batida de muchos, digamos, perceptrones, lo que acabamos viendo, bueno, lo que acabamos viendo es algo similar a esto de la izquierda, ¿vale? Y esto se conoce como fully connected, ¿vale? Básicamente lo que te está diciendo es que cada uno de estos elementos utiliza todas las neuronas anteriores, ¿vale? Es decir, la neurona número 1 de la segunda pila tiene un peso para cada neurona anterior. Lo mismo le sucede a la segunda. Lo mismo le sucede a la tercera. ¿Y qué sucede en la convolución? Pues en la convolución pasa algo diferente. Y es que, por ejemplo, esta neurona de aquí utilizas únicamente las tres anteriores neuronas. Pero es que además la siguiente neurona comparte los mismos pesos que la anterior neurona. Y así seguidamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuantos menos pesos tengo que aprender, más eficiente es. ¿Sí? Vale. Si lo viésemos en dos dimensiones, lo que estoy haciendo, por ejemplo, es buscar la oreja del gato. ¿Sí? Como no sé en qué momento, en qué punto lo tengo que buscar, pues voy recorriéndome. Y lo que tengo aquí en esta ventanita es el patrón que quiero buscar, ¿vale? O algo que me permita encontrar ese patrón, ¿vale? La expresión esta de cómo se busca y tal, la tenéis aquí, ¿vale? Que básicamente, si veis, hay tres sumatorios. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que hayan tres sumatorios? A ver, aquí tendría que haber dos fors, no tres, ¿no? Porque se mueve en X y en Y. Bien, las redes neuronales lo que hacen es que trabajan digamos, se mueven en dos dimensiones, ¿no? Pero tienen también otra dimensión que es la profundidad, ¿vale? Por lo tanto, para lo único que sirve la profundidad es para que en vez de estar buscando un patrón en dos dimensiones, los que buscas son cubos, ¿vale? Utilizas, por ejemplo, en RGB utilizarías los tres canales y lo que haces es coges un cubo de lo que sería la parte del gato, lo multiplicas por tus pesos y eso te da un valor y lo pones aquí, en esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, este cuadrado tan grande, en lo que es en profundidad, es decir, en NK, lo que es esta profundidad, son la cantidad de filtros que tienes. Es decir, cuando haces la operación de convolución en una red neuronal, no únicamente haces una convolución, sino que haces muchas a la vez, porque es eficiente hacerlas todas a la vez. Y esto también se conoce como banco de filtros. Es decir,
yo iré moviendo por aquí y habrá un filtro que busque la oreja, pero es que habrá otro filtro que a la vez busque la nariz y habrá otro filtro que busque la otra oreja y otra que busque, por ejemplo, el pie, ¿vale? A grandes rasgos. Entonces, el concepto de correlación, ¿no? Que hemos dicho, bueno, para las redes neuronales lo que hacen internamente son la correlación. Si yo cojo este mapa de Wall-E y lo correlaciono con la imagen de Wall-E, ¡pum! Si esto es un mapa de calor, lo que me encuentro es que el señor Wall-E está en este punto, que es en el punto donde las señales tienen un pulso más elevado, ¿vale? Eso es exactamente lo que hacen las redes neuronales. Lo que pasa es que no buscan patrones como, por ejemplo, al señor Wall-E o como, por ejemplo, el gato, sino que buscan patrones muy pequeños, 3x3, 4x4, pero como añaden muchísimas capas de regresores, lo que hacen es eso, lo que permite es ir combinando esas características continuamente para que te acabe dando un resultado, ¿vale? ¿Qué pasaría si cojo y roto a Wall-E 45 grados? Pues, ostras, que ya no lo encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la correlación no es invariante a rotación. ¿Cómo se consigue la invariancia a rotación en una red neuronal? Con muchos y muchos y muchos ejemplos. ¿Qué consigues con eso? Que los pesos acaben encontrando una manera de encontrar aquellos patrones que ayudan a identificar, por ejemplo, a Wall-E, ¿no? Entonces, como no son invariantes a traslación, si tú únicamente entrenas con Wall-Es, con imágenes de Wall-E que están así, pues seguramente cuando te muestren un Wall-E rotado, nunca lo vas a encontrar, ¿vale? Entonces, hay diferentes parámetros dentro de la convolución. El primero de todos, es el kernel size, ¿vale? Que es el tamaño en que vas a utilizar, ¿no? Que es el tamaño de la correlación que tú vas a usar. Antes hemos utilizado la imagen de Wall-E. Si pusiésemos esa imagen de Wall-E en una imagen de 3x3 píxeles, pues eso sería el kernel size, ¿vale? Por ejemplo, este es de 3 y este es de 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 5 por 5 elementos que tengo que buscar. Esos son los pesos que va a aprender mi red neuronal, ¿vale? En el campo de la visión, ¿vale? Luego hay otro que se llama stride, ¿vale? Y es básicamente el problema que había es que bueno, es como rizar el rizo, ¿no? Yo empiezo con las MLP, ostras, y me doy cuenta de que me voy a hacer una imagen y es imposible, no puedo. Entonces se inventan las CNNs y dices, bueno, funciona, ¿no? Ostras, pero ¿qué pasa? Que van lentas para esto y para lo otro. Pues se inventa el stride. El stride es el paso, ¿no? Es lo que cuando nos movíamos respecto al gato, pues nos movíamos en saltos de 1 a 1, porque íbamos haciendo todos los píxeles. Si yo hago el stride igual a 1, lo que estoy haciendo es mover la ventana de 1 en 1. ¿Sí? De píxel en píxel. Es que es un poco lenta la animación, ¿eh? En cambio, si mi stride es igual a 2, lo que hago es me salto 1. ¿Vale? Tanto en filas como en columnas. Hay algunos frameworks que te permiten configurar el stride tanto en vertical como horizontal, ¿vale? Pero normalmente la gente eso no lo usa. Normalmente el stride es equivalente tanto en X como en Y. Y sobre todo sirve para ser más eficientes a la hora de calcular ciertas cosas, ¿no? Porque dices, bueno, si me salto un píxel no va a pasar nada. Vale, luego hay otro parámetro que se conoce como el dilaton rate, ¿vale? Es decir, si tengo un 3x3, el ratio es 1 de dilatación, ¿vale? ¿Qué quiere decir cuando el ratio de dilatación es 2? Que lo que hago es dilatarlo hacia afuera. Es decir, sí, estoy utilizando únicamente 3x3 píxeles, es decir, 9, pero me voy saltando uno de por medio. ¿Vale? No es a la hora de mover la ventana, ¿eh? Es a la hora de únicamente lo que comentábamos antes. Buscar un patrón respecto a otro. Pues únicamente contemplo este píxel, este píxel, este píxel, este píxel y estos. Pero el tamaño de la ventana cambia igual, ¿o no? Sí, el tamaño de la ventana en este caso se convierte en 5x5, ¿sí? Lo que pasa es que no tienes que aprender ni todos estos parámetros, ni todos estos parámetros, ni todos estos parámetros. Claro, la cantidad de información que lee el kernel va a ser igual, al fin y al cabo.
Sí, exacto. Bueno, la cantidad de información que la red neuronal aprende es la misma, que es 9 pesos, 3×3. Es como que ¿Sí? tienes más amplitud, digamos, más ángulo, ¿no? Exactamente. Eso lo que se conoce es como receptive field. ¿Qué pasa? Que a veces lo que a ti te interesa es que, claro, cuando vas concatenando cosas, el receptive field es lo que una neurona ha visto, ¿vale? Entonces, esta neurona de aquí, que está en el medio, ha visto 5×5. Ya ha visto más que esta de 3×3. Sí que es verdad que no. Uy, perdón. Sí que es verdad que no ha visto, no lo ha visto del todo bien, ¿no? Porque se ha saltado píxeles, pero ya ha visto más que la neurona de la izquierda que está aquí en el medio, ¿no? Y en cambio una neurona que tiene un dilation rate de 3 ha visto más también que una que con un dilation de 2, ¿vale? Obviamente esto no se pone en la primera capa, porque la primera capa coge directamente desde la imagen, ¿no? Y bueno, igual no te interesa, pero en el medio, cuando la información ya está recombinada, ya hay cosas que ya no sabes qué narices son, pues ya se empiezan a poner cosas de estas para ampliar el campo de visión de una neurona, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, la invariancia traslación de una convolución es una propiedad también muy potente, ¿vale? Si actualmente estamos en el Deep Learning donde estamos, es gracias a ella, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite reducir el número de parámetros, porque estamos usando los mismos parámetros para buscar esa característica por toda la imagen, por todo el audio, por todas las palabras, etc. Y luego que usar el mismo patrón de búsqueda en toda una... Y luego, perdón, que estamos usando el mismo patrón de búsqueda en toda una señal de entrada, ¿vale? Entonces, luego hay otra cosa también que está dentro del ámbito de las redes neuronales convolucionales, que es el pooling, ¿vale? Y es que, bueno, como siempre, cada vez queremos más, queremos más, queremos más, y las redes, las convoluciones se me quedaban cortas, ¿vale? Y el pooling era una manera de reducir la dimensionalidad, ¿vale? Era una capa que cuando tú aplicas el max pooling, básicamente lo que hace es, por ejemplo, si tienes un kernel de 3×3, se queda al máximo y únicamente deja pasar la activación máxima, ¿vale? Y si haces un average pooling, básicamente lo que te hace es la media, ¿vale? De esta manera reduces píxeles, digamos, ¿no? Exacto. Y aumentas la eficiencia del cómputo. Sí, pero también esto también lo puedes aproximar con el stride igual a 2 de la convolución, ¿vale? Esto se utilizaba mucho al principio, pero ahora cada vez está más en desuso porque porque con stride igual a 2 puedes conseguir resultados prácticamente iguales, ¿vale? Tener en cuenta que aunque utilizamos el máximo y utilizamos el average, esto no aporta ninguna no linealidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cojo el número máximo y lo pongo aquí, pero no lo transformo este número. Únicamente cojo ese índice y lo pongo aquí. Ni lo transformo, no le aplico nada. Simplemente lo copio y lo pego, ¿vale? Entonces, al final, una red neuronal específicamente en el campo de visión tiene una forma así, ¿vale? Estas son las antiguas, las modernas son un poquito más distintas, ¿vale? Esto igual tendría, pongamos, 4 años, 5, ¿vale? Entonces, tenemos una entrada, que es esta de aquí. Yo empiezo a aplicar convoluciones y le aplico una capa de no linealidad, ¿vale? Luego le hago un pooling para reducir la dimensionalidad. Luego vuelvo a hacer otra convolución y le aplico una no linealidad, le aplico otro pooling para volver a reducirlo y luego lo que hago ya es como, bueno, he reducido suficiente, pues aquí ya sí que hay un multilayer perceptron, esta parte de aquí. Lo pongo todo como en un vector y entonces a partir de aquí ya son lo que conocíamos antes, ¿no? Como regresores, bueno, múltiples regresores lineales con una capa no lineal, ¿vale? Y lo mismo voy haciendo otra vez. Y esta parte de aquí, que hay una softmax. ¿Por qué? Porque yo a la salida lo que quiero es una distribución de clases, ¿vale? Por lo tanto, la última activación que tendrá esta red, que tendrá que tener esta red, es una softmax. ¿Sí? Si yo quisiera predecir algo, por ejemplo, yo digo, bueno, la entrada, aquí lo que estoy diciendo es, la pregunta que me estoy haciendo es, ¿qué clase es esta entrada? Y te va a decir, ¿es coche, es camión o es bicicleta o lo que sea, ¿no? Si yo cambiase esta capa y en vez de poner una softmax pongo una sigmoid, lo que me podría decir es que como son eventos independientes, me podría decir, oye, esto es coche, pero también es bicicleta. Y dices, a ver, ¿cómo me lo como esto, no?
En según qué casos te puede interesar y en según qué otros no, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahora sí que me gustaría comentar algunos tips ya para acabar, que son los problemas que son bueno, que tenemos habitualmente en cualquier campo de Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Y es que el primero es el underfitting, que es básicamente cuando tu modelo es demasiado simple, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues no separamos muy bien los rombos de las X, ¿no? Porque es muy simple. Cuando tienes el fitting correcto, pues genial, ¿vale? Y cuando estás en problemas de overfitting es que aprendes demasiado sobre tus datos de entrenamiento. Y algo que a mí me rompió la cabeza cuando empecé con esto hace años es, a ver, ¿cómo voy a aprender demasiado sobre mis datos? Pero si aprendo demasiado, esto está de puta madre. Pues no, porque, por ejemplo, en el tema del Wall-E, ¿no? Si yo aprendo demasiado, bueno, en otro tema, mejor aún, si yo tengo entrenado un reconocedor de caras que me dice de quién, perdón, un detector de caras, si entreno demasiado, puede ser que solamente detecte caras en la base de datos que he utilizado yo. Es decir, que solo reconozca como caras aquellas personas que yo he utilizado para entrenar. Y si pongo una cara nueva, no me la va a reconocer, ¿vale? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto, ¿vale? Cuando nosotros hacemos el descenso de gradiente, lo que vamos haciendo es en cada paso, vamos monitorizando cuál es la pérdida, qué error cometo en training y qué error cometo en validación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que validación no se usa para entrenar, ¿vale? Son otros datos que yo no utilizo para entrenar el modelo, ¿vale? Simplemente los utilizo para diagnosticar problemas y buscar hiperparámetros, ¿vale? Entonces, lo que se acaba observando es que es una cosa que se conoce como high bias, high variance, ¿vale? High bias lo que quiere decir es que estás en underfitting, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu modelo no ha aprendido lo suficiente para que lo haga bien, ¿vale? Y cuando estás en overfitting es cuando tu modelo ha aprendido muy bien sobre los datos de entrenamiento, pero en validación lo hace muy mal. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en el tema de las caras? Pues que tu detector de caras detecta muy bien las caras con las que ha entrenado, pero como lo pongas en otra cara, ya no detecta una mierda. Entonces, ¿en qué momento te tienes que quedar? Pues te tienes que quedar en el momento en el cual ya no estás haciendo overfitting, ¿vale? Esto se conoce como early stop, ¿vale? Es decir, paras aquí, porque dices, sí, bueno, está aprendiendo sobre training, pero el mejor punto es este, ¿vale? Esta curva no es especialmente buena, ¿eh? Una curva de entrenamiento que está, por ejemplo, aceptable es esta, donde vemos que el training y la validación pues van un poco de la mano, ¿sí? Vale. Otros tips que también son interesantes comentar. Bueno, pues problemas-solución, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi naturaleza de los datos es tabular, ¿no? Por ejemplo, un Excel, datos de una base de datos, cualquier cosa. Lo normal es utilizar una multivariate perceptron, ¿no? Se podría utilizar otras cosas, pero como no podemos aprovechar las propiedades temporales, porque cada campo es distinto, uno me dice el sexo, otro me dice la edad, otro me dice el peso, etcétera, pues no puedo aprovechar la propiedad de irme moviendo por esa señal. Luego en imagen lo que se acostumbra a utilizar son las CNN, ¿vale? En lenguaje natural lo que se utiliza son arquitecturas como LSTM, GRU, BERT y luego también se puede utilizar convoluciones, ¿vale? En vídeo lo que normalmente se hace es una combinación de CNN con LSTMs, ¿vale? Y en audio pues también se utilizan las LSTMs, ¿vale? Pero también se pueden utilizar las GRU, las BERT y demás. Al final son secuencias, ¿vale? Luego, un poco para encarar los tipos de problemas, ¿no? Cuando yo tengo un problema de regresión, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues en la última capa yo te diría que pongas una activación lineal, ¿vale? Y la loss que podrías utilizar es una mean square error, ¿vale? Luego, cuando tengo un problema de regresión, pero solamente positiva, es decir, no puede haber números negativos, pues la última activación que puedes poner es una ReLU, porque se carga todo lo negativo. Y lo que puedes poner al final es una mean square error también. Cuando tienes regresión acotada, es decir, que tienes una regresión, sí, que tienes que dar valores, pero tienen que estar en un rango determinado, por ejemplo, de 0 a 10, lo que puedes hacer es que la salida sea una sigmoide, ¿vale? La sigmoide te lo dará entre 0 y 1 y si luego lo multiplicas por 10, pues ya lo tienes.
Y si quieres que vaya de menos 10 a 10, pues le restas 10 y lo multiplicas por 20, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la loss que utilizaría yo sería una binary cross entropy, que es lo que hemos comentado antes, o una mean square error, depende. Normalmente, la binary cross entropy es mejor, aunque sea regresión o cualquier tipo de cosa, porque digamos que la sigmoide y la binary cross entropy van muy bien de la mano, porque son numéricamente muy estables, ¿vale? Y porque en la derivada los logaritmos y las exponenciales pues se cancelan y dan 1, que es genial. Entonces, en tema de clasificación binaria, si tuviésemos que clasificar una cosa es A o es B, lo que te diría es que yo pondría que la salida fuese una sigmoide y que la loss fuese una binary cross entropy, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes. Y si tuviese clasificación múltiple, aquí hay un error, perdonad. Ahora. Lo que te diría es que pusieses una softmax y que la salida, la loss que utilizases, fuese una cross entropy, ¿vale? Entonces, hay otro apartadito muy rápido que es bastante interesante en el tema de las redes neuronales que se conoce como transfer learning, ¿vale? Y es que entrenar una red neuronal parece un camino de rosas, ¿no? Yo pongo esa red, me voy a comer, me voy a cenar, joder, estos que hacen deep learning, qué bien se lo pasan, ¿no? Lo ponen ahí, se van y luego llegan y ya está todo aprendido. Pues la verdad es que no es así, ¿no? Y es que es lento, es tedioso, es costoso computacionalmente y tu jefe te está criticando por utilizar muchos recursos, ¿vale? Entonces, bien, al final, el concepto de transfer learning es que si tú has cogido un modelo para entrenar una tarea, ¿por qué no lo usas para otra que se parezca? ¿Vale? Y es lo que se hace siempre, ¿vale? Nosotros entrenamos un modelo para gatos, para detectar gatos, y lo voy a utilizar para un modelo para detectar coches, para inicializar, ¿vale? Bueno, un caso concreto, perdón, se conoce como el fine tuning, ¿no? Que es justamente esto, escoger una red, adaptarla, utilizarla, por ejemplo, para inicializar otra y aprender esa al caso que queremos, ¿vale? Vale, por ejemplo, un caso, ¿no? ¿Por qué el transfer learning, ¿no? Si yo tengo un detector, bueno, algo que modeliza algo relacionado con el coche, por ejemplo, que me detecta qué modelo es o cualquier cosa, yo digo, buah, es que esto a mí me da absolutamente igual, ¿no? Yo los coches me dan igual. Y lo quiero hacer para gatos. Lo que sí que me voy a dar cuenta, si hubiese entrenado las dos redes diferentes, es que si mirase los patrones que buscan las primeras capas, son muy similares. La primera busca contornos, líneas, cambios de contraste, cualquier cosa. La siguiente ya busca combinaciones de ellas, por ejemplo, círculos, redondas, cuadrados, cosas de estas. El siguiente grado ya es más abstracto, ya busca conceptos más complejos. Por ejemplo, hostia, si cojo dos ruedas y pongo un cuadrado en el medio, pues se parece a un coche. Cualquier tipo de cosa, ¿no? Y bueno, ya por si sois un poco curiosos, bueno, unos enlaces que son bastante, bueno, interesantes. El primero es mi blog, que estoy en proceso de migración y que, bueno, lo tengo un poco a medias y tal, y no se acaba de ver bien todo bien. Luego, pues un pequeño script que podéis trastear un poco para hacer una multilayer perceptron utilizando únicamente NumPy, ¿vale? No hay frameworks de por medio. Luego aquí, pues un curso de PyTorch que está bastante bien, que es gratuito y que está hecho por Facebook, porque es el que mantiene, bueno, uno de los que mantienen PyTorch, sobre todo. Luego, si queréis también profundizar sobre temas más técnicos, hay unas lecturas de Stanford que son muy buenas. Y luego también tenéis los cursos del Andrew NG, que es el creador de Coursera, que también están muy bien, ¿vale? Así que, sinceramente, me sabe mal, pero nos hemos dejado muchísimas cosas, también. Por ejemplo, cosas como el dropout, que es muy práctico. ¿Qué son las métricas? ¿Para qué sirven? Luego, tipos de optimizadores, porque no hemos visto nada. Simplemente hemos aplicado el descenso de gradiente prácticamente directamente. Cómo se prepara un dataset. Y luego, casos tipo, ¿no? En lo que sería el campo de visión por computadora, ¿vale? Ya, todos ahora estamos llorando. Bueno, así que muchas gracias. Si tenéis dudas, preguntas o peticiones para que saque a pasear a vuestro perro, porque no tengo. Muchas gracias, Adrián. A vosotros. Bueno. Una pasada de presentación.
¿Sí? Sí, no, a mí me ha encantado al menos. No sé, al resto... Buenísimo. Se quedaron todos, así que les debe haber gustado. Sí, Sí. supongo que sí, pero- Sí, sí. Bueno, los comentarios, top, gracias. Así Sí. que sí. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, también puedes contactar conmigo. Sí, están Y- diciendo hacer otra con lo que quedó por ahí pendiente. Sí, así que Ah, si te bueno. animas la semana que viene o cuando Si me quieras. da tiempo, pues la haré. Sobre todo la siguiente, pues igual enfocarlo más ya a lo que sería un framework ya práctico, ¿no? Ahora hemos visto cómo funciona un poco más o menos todo, que sí, que está muy guay, pero no hemos toquiteado nada, ¿no? Que al final somos informáticos y nos gusta programar. Pues sí, ¿Sí? estaría muy guay. Bien, bueno, esto ya no sé cómo se para porque... Deja de compartir aquí. Sí, Cuando se le ya caben está. las balas a Rambo, ahí. Creo que no se la acaban nunca porque es un GIF de estos que no para, ¿sabes? A ver, Arriba, seguramente arriba si subes. ahora. Ahí, Sí, perfecto. perfecto. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno. Si no te importa, subimos la charla a YouTube también. Las de ayer están Sí, por todavía supuesto. pendientes. Vale, perfecto. Pues nada, en principio se subirán todas, siempre que el que presenta quiera, y Gastón, que siempre sale por ahí también. Siempre sale en el ladito. Ahí. A veces sale hasta 20 minutos él solo, porque no sé por qué ¿Cómo Zoom puede le ser? Yo no- empieza... Pero si siempre te lo pongo en mute, no puede Yo ser. voy a encender la luz porque parece que estoy en una cueva. Bueno, pues paro esta grabación y empezamos ahora con